No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. El 6 de diciembre el pueblo va a elegir presidente y ese presidente tiene nombre, Hugo Chávez Frías. En esas montañas de Trujillo, a las que les cantaba Ali Primera, Edgar y Elsie resistieron durante la Cuarta República. Una persecución permanente hacia el movimiento popular y a todas sus expresiones, las expresiones revolucionarias. La libertad de expresión maltratada y agredida todos los días. Los estudiantes asesinados. Los luchadores campesinos desaparecidos, torturados. En las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez obtuvo el 54% de los votos. El por ahora se convirtió en llegó la hora. ¿Qué representó para nosotros? Pues la luz al final del túnel. No derramar más sangre. Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo. Fue la apertura a las posibilidades, a las oportunidades, a que nuestros sueños, nuestras aspiraciones, todo aquello que hizo que arriesgáramos nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros allegados, simpatizantes, colaboradores y amigos, pueblo en general, toda aquella lucha que se desarrolló tenía la oportunidad de darse plena y en amplias alamedas. Pero para ellos, tener la mayoría de los votos no era suficiente. La unidad entre los militares patriotas, los revolucionarios y los pueblos, los sectores populares. Eso fue la garantía de que aquí no se desconociera, porque los tenían desconocidos, lo iban a desconocer. Unidos por el bravo pueblo que Hugo lanzó. Mañana habrá luna nueva. Ojalá que ya pase el tiempo malo. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Hugo Chávez iniciaba su primer periodo presidencial cumpliendo una de las principales promesas, convocar una asamblea constituyente. Manuel, un intelectual residenciado en Clarines, Estado Anzoátegui, ha dedicado parte de su vida a la promoción de este texto. Reactiva, revitaliza la noción de política como un principio fundamental de gerencia de la vida, ¿no? Y la política se convierte en la actividad fundamental, pues, de los venezolanos. El proceso se inició en medio de una profunda crisis nacional. Nosotros tenemos que enfrentar la emergencia social. Y en este caso no invoco la emergencia social para restringir o eliminar garantías. No. ¿Quién va a eliminar garantías en Venezuela si ya todas están eliminadas? ¿Cómo vamos a suspender lo que ya está suspendido? En el referéndum del 25 de abril de 1999, el 90% de los electores aprobaron la convocatoria a una constituyente. El jefe de Estado denunciaba la manipulación de los medios de comunicación y el 25 de mayo lanza el aló presidente como respuesta. Vamos a construir carreteras, vamos a construir viviendas de manera más acelerada. Los poderes públicos en manos de la élite política y económica que controlaba en el país intentaban limitar el accionar del presidente. A mí en 5 meses me han amonestado, me han injuriado, me han amenazado, ahora me han multado, me han suspendido. Bueno, ¿qué más les queda por hacerme?
solo pretenden darle un palo a la lámpara. Claro, están buscando que yo lo haga, yo no lo voy a hacer. Nosotros les vamos a ganar esta batalla en su propio terreno y con sus propias leyes. ¡Toca la diana ahí, compadre! En los comicios del 25 de julio, los partidos que respaldan a Chávez obtienen 119 de los 128 constituyentistas electos. La soberanía reside en el pueblo, quien le ejerce directamente. Tras más de 4 meses de discusión, se presenta al país un proyecto de constitución. Eso, por supuesto, alertó a quién, a la derecha, a los intereses conservadores, que vieron en ese instrumento y en esa convocatoria y en ese resultado un camino distinto. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Empezaron a recoger todas aquellas viejas banderas del anticomunismo, en fin, el peligro castrista, que si los cubanos, que si todo ese cuento. La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial? ¿De dónde sacas tú eso? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. El movimiento revolucionario respondió con múltiples actividades de calle que tuvieron su máxima expresión el 15 de diciembre. El 71% de los venezolanos aprobaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estoy creyendo en ustedes, los que votaron por el no, 1 millón y tanto de personas. Estoy creyendo en su buena fe y los estoy llamando a que reflexionen, a que recapaciten. Los estoy llamando a que se incorporen todos al inmenso esfuerzo que comienza esta misma noche. Se trata de reconstruir un país que fue destruido. Este hecho coincidió con una de las mayores tragedias en la historia de Venezuela. Una vaguada afectó la zona costera del país. Miles de personas fueron afectadas, especialmente en el estado Vargas. Lo que ven los ojos de ustedes, ánimo para seguir viviendo y ahora es para luchar parejo y con ganas, todos juntos para reconstruir lo que tenemos. Y eso es lo más importante ahora. Mucho ánimo. Con una nueva constitución, Venezuela entra al siglo XXI con grandes tareas. La primera, relegitimar a todos los poderes públicos. Entre los procesos estuvo la conocida megaelección. En menos de 2 años, Hugo Chávez enfrenta su segunda elección presidencial. Juro delante de esta revolucionaria Constitución bolivariana. El Plan Bolívar continúa desplegado para atender la crisis social, pero los recursos económicos de la nación parecían insuficientes. Cada minuto y segundo que respiramos, estamos invadidos por la angustia social. Porque el hambre, el desempleo, la miseria, la crisis educativa, la crisis de salud, eso pues no tiene mucha paciencia. Sin embargo, yo me atrevo, compatriotas, a pedirles paciencia. Una paciencia activa, por supuesto, comprensiva, por supuesto. El presidente centra su estrategia en elevar los ingresos del país para poder invertir en lo social. Entre el 6 y el 15 de agosto del 2000, Hugo Chávez visitó 15 países para establecer acuerdos directamente con los jefes de Estado de las naciones de la OPEC. Raimundo Cachi, testigo presencial de la histórica gira, recuerda las adversidades que planteaba la situación. El precio del barril petrolero llegó a $7 con un promedio del año cuando se encarga el presidente Chávez en 1999 de $10. Vale decir que no cumplía ni siquiera para costear los gastos de extracción y comercialización del petróleo. Países fundadores se dieron a la tarea de irse a la guerra, vale decir Irán, Irak. Había problemas entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos por una disputa territorial de 3 islas que están en el Golfo. A pesar de esto, se concretó un hecho histórico. Entre el 26 y 28 de septiembre del 2000, por iniciativa de Venezuela, después de 25 años, los jefes de Estado de los países de la OPEC se reunieron. Caracas fue el escenario para sellar los acuerdos que cambiaron el rumbo de la organización. Mantener un mercado, como decía el presidente Chávez, justo en cuanto a precios se refiere y que al igual como sirve
a los intereses de los grandes consumidores y de los pequeños consumidores, que sirva a los intereses de los países miembros para elevar el nivel de vida de su población. Fuera neoliberalismo, te estamos corriendo definitivamente. En el 2001 el presidente se plantea poner el ordenamiento jurídico del país acorde a la Constitución bolivariana. Con la ley habilitante que le había sido aprobada en el 2000, el gobierno elaboró 49 leyes para tocar áreas estratégicas. Tomamos en cuenta todas las opiniones que nos llegaron. A lo que pasa es que no podemos complacerlos a todos, porque se impone por encima de todo el interés nacional, el interés de la nación. Entre los nuevos instrumentos legales, 2 leyes particularmente generaron la reacción de las élites económicas. Una, la ley de tierras, que acababa con la figura del latifundio. Hemos pedido hoy la nulidad de la ley, del decreto de ley de tierras y desarrollo agrario. Entendemos que se opongan, los entendemos, pero más entendemos y obedecemos, por supuesto, al interés de la inmensa mayoría de campesinos, de pequeños productores, de medianos productores, de familias venezolanas que nunca tuvieron derecho a la tierra. Y la ley de hidrocarburos, que obligaba a las empresas a realizar mayores aportes al país. La regalía es lo que le corresponde al Estado por ser el pueblo venezolano dueño del recurso petrolero. Entonces, de cada 100 barriles con la ley de Medina, 16 2/3 eran para el Estado. Se modifica en los años 90 con respecto a la faja y de cada 100 barriles 1 es para el Estado. Pero con la ley de hidrocarburos del año 2001, la regalía se ubica y pasa de 16 2/3 y de 1% en la faja a 30%. La reacción de la élite empresarial fue convocar a paro el 10 de diciembre. El llamado tuvo poca convocatoria. Sin embargo, marcó el inicio de una serie de acciones en contra del gobierno de Hugo Chávez. Terminó la habilitante. Adelante, a seguir impulsando la revolución. El 11 de abril del 2002, una concentración de opositores en el este de Caracas es dirigida hasta Miraflores. Así que por eso este llamado es a la reflexión y a buscar un camino de conciliación. En el centro de la capital, francotiradores y policías metropolitanos dispararon contra chavistas y opositores en los alrededores del Palacio de Gobierno. Antes de que se produjeran muertes, ya un grupo de militares había grabado un video pronunciándose en contra del presidente Chávez. Para conocer el actual régimen de gobierno. Durante todo el día, los medios de comunicación privados insistían en señalar como culpable de los hechos al jefe de Estado. Venezolana de Televisión fue sacada del aire. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Ya en horas de la madrugada, Hugo Chávez decide entregarse a los golpistas para evitar un derramamiento de sangre mayor. El presidente no renunció. No renunció y entonces va preso, porque es un golpe de Estado. ¿Qué? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. El 12 de abril, Venezuela amanece con un gobierno de facto. Partidos políticos, sindicalistas, empresarios y hasta jerarcas de la Iglesia Católica, apoyados por los gobiernos de Estados Unidos y España, tomaban el poder. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. A pocas horas de esto, se inicia en distintas partes del país un levantamiento popular. ¡Viva el presidente! ¡Viva Chávez! Los golpistas son sacados de Miraflores y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los militares leales al presidente Chávez toman el control. En la madrugada del 14 de abril, Hugo Chávez es rescatado y trasladado a Miraflores. Y bajaron. De vuelta a la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución. A pesar de los llamados a la paz, la oposición tardó solo 6 meses en reactivar nuevos planes violentos para salir de Hugo Chávez. En octubre del 2002, los militares golpistas de Abril tomaron la Plaza Altamira de Chacao y llamaron a desconocer al gobierno. Falta mucha fuerza todavía en la sociedad civil para que lo tumben. Y es ilegal.
que no esperan el referéndum. El 2 de diciembre, la oposición en pleno se suma a la rebelión e inicia una paralización de PDVSA y gran parte del comercio del país. En plena Navidad, los venezolanos son sometidos a semanas de angustia. Ellos no son dueños de PDVSA. Ellos tienen que hacer cuenta de eso, que no puede ser posible que nosotros tengamos que estar sufriendo y pasando las consecuencias que están pasando por ellos. 20.000 altos funcionarios de PDVSA abandonaron la empresa. El presidente Chávez encontró en los trabajadores a sus aliados para reactivar progresivamente las operaciones. Para aquellos que han pretendido hundir a la patria, hay que recordarles que no podrán hacerlo. Entre 2003 y 2006, Hugo Chávez enfrenta 2 procesos electorales en los que se jugaba su continuidad al frente del gobierno. Con una paralización aún parcial de varias actividades económicas, comienza el 2003, pero la convocatoria a paro se desmoronaba. PDVSA retomaba operaciones y una movilización del chavismo el 23 de enero parecía poner fin a la coyuntura. Hugo Chávez celebró el 4º aniversario del gobierno, decretando la victoria de la revolución ante el paro. Iban a quemar el país, pues decían que si no había un referéndum hoy, habría guerra civil. Eso es lo que estaban diciendo, amenazando a un pueblo. Pues aquí estamos. Para presionar al gobierno, los grupos económicos incrementaron la fuga de capitales. Estableceremos una restricción muy firme a la salida de capitales, es decir, lo que se conoce en criollo como control de cambio. Llegó la hora, yo no quería hacerlo. 20.000 millones de dólares perdió el país a causa del paro, solo en PDVSA. A pesar de esto, el presidente Chávez emprende el reimpulso y lanza las misiones sociales. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. Vamos, gente de mi tierra. Y yo soñaba que yo leía revistas, yo leía Panorama y era falso porque yo no sabía. Y yo soñaba así que yo leía. Y ahora sí lo puedo hacer. La gran mayoría no pudo ni siquiera entrar a primer grado. A todos los venezolanos, a todas las venezolanas que comenzaron el primer año de bachillerato, el segundo año de bachillerato, el tercero, el cuarto o el quinto y no pudieron concluir la secundaria, vengan, la Misión Rivas le abre las puertas. Para ellos es la patria que estamos haciendo y para ustedes también. Para ustedes también, las muchachas que tienen 18. Dime, negra, Caraota, ¿cuánto vale? 2.000. 1.000. No, chama. 960 bolívares el kilo de Caraota. El gobierno se consolidaba y a finales del año, la oposición opta por recoger firmas para solicitar un referéndum revocatorio presidencial. Queremos la libertad, queremos vivir en paz. A principios del 2004, el Consejo Nacional Electoral determina irregularidades en las firmas presentadas para solicitar el revocatorio. Se requería al menos 2,5 millones de firmas. La oposición entregó 3.200.000. De ellas, cerca de 1.200.000 eran planas. Las pruebas fueron expuestas. La oposición continuó con guarimbas en distintas partes del país. Esto originó 9 muertes y centenares de heridos. Esta es la hora de la indignación. Los efectos de la presencia de los manifestantes que todavía a esta hora de la noche se mantienen. En medio del conflicto, el Consejo Nacional Electoral decide iniciar jornadas de verificación y reparo de las firmas planas. El 3 de junio del 2004 se anuncia que la oposición logró recoger las firmas necesarias. Esa misma noche, Hugo Chávez respondió al país. La célebre batalla de Santa Inés, modelo de cómo una fuerza adversaria es conducida, es llevada. Se le niega el avance por otras direcciones y es conducida hasta una posición donde se va a dar la batalla definitiva. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como 7 elecciones he ganado, una 8ª les ganaré allá
en las sabanas de Santa Inés. Por primera vez en la historia del mundo, un presidente se sometía a un referéndum revocatorio. Nace el Comando Maizanta y las conocidas Unidades de Batalla Electoral. En Maracay, Estado Aragua, estas dos mujeres formaron parte de los millones de militantes que se organizaron para promover la opción del no al revocatorio. Por esa capacidad que él tenía de hacernos sentir bien, de esa capacidad de comunicador así nato, que cuando él hablaba, entonces uno se tranquilizaba, ¿no? Ay, mira, bueno, vamos a la batalla de Santa Inés. Chávez no se va. Chávez no se va. Tras una intensa campaña electoral en la que estaba en juego la continuidad de la revolución, finalmente llegó el 15 de agosto, día del referéndum. 70% de los electores participaron. 1. Opción no. 4.991.483, es decir, el 58,25%. Yo invito a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, a que reconozcamos esto en primer lugar, porque ese es el libro de todos. Para ellas, hubo un elemento clave en esta victoria del chavismo. Realmente fue bien emocionante porque hubo mucha unidad, mucho. Te digo, los niñitos, pasábamos la madrugada, todo. Imagínate ya cuando llega el proceso, nosotros estuvimos aquí en este centro electoral hasta las 7:30 de la mañana, que pasó todo. Le canté el verso al militar, Betancourt se llama. Yo le dije a esa hora porque no nos dejaron pasar. Le dije, y al diablo lo agarró el día queriéndome atropellar. Señora, ¿por qué usted me dice así? No, al diablo lo agarró el día queriéndome atropellar. La oposición no reconoció los resultados y denunció fraude. Yo nunca he dicho que los resultados se alteraron. He dicho que pudieron haberse alterado. Este triunfo tuvo influencia en las elecciones regionales celebradas el 31 de octubre del 2004. 20 de las 22 gobernaciones disputadas fueron ganadas por candidatos de la revolución. El 2004 concluyó con el nacimiento de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El 14 de diciembre en La Habana, Hugo Chávez y Fidel Castro crean un espacio al que progresivamente se fueron incorporando otras naciones. El 2005 se presenta como un año de avances. El país supera una de las principales limitantes para el desarrollo educativo. A 1,5 millones de personas les cambia la vida. Ciudadano Luis Soto, facilitador de la misión Robinson, hace entrega del estandarte de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, al ciudadano profesor Aristóbulo Turis, ministro de Educación y Deportes, quien a su vez le hace entrega al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez. Acto sin precedentes en la historia de Venezuela. 800 millones de analfabetas hay en el planeta. Y de ellos, 39 millones en América Latina. En Cuba ni en Venezuela hay analfabetas ya. En esta comunidad indígena del estado Amazonas, conseguimos a Manuel. Fue a los 52 años cuando pudo conocer la historia de su país. Más allá del logro individual, Manuel reconoce una nueva realidad en Venezuela. Que nosotros como indígenas éramos solo como esclavos, pues. Pero hoy en día nosotros ya somos civilizados, aprendimos muchas cosas porque nosotros cambiamos en la política de Chávez. Este año una nueva coyuntura electoral se presenta.
la escogencia de diputados a la Asamblea Nacional. La oposición asegura que el gobierno monta un fraude y decide no participar. De esta jornada electoral. Voceros de la revolución aseguran que esa decisión significaba prácticamente la desaparición de Acción Democrática y COPEI. Vamos a incorporar al pueblo en el proceso de elaboración de las leyes con más profundidad. ¿Y ustedes para dónde van? Para montaña no se van, para frentes guerrilleros urbanos tampoco. ¿Dónde van a hacer política? Los medios no se los van a prestar más. Los medios se los van a dar a las niñas bonitas María Corina Machado, porque es la orden de los gringos. Llegando masivamente a los centros. El 4 de diciembre fueron electos los 167 legisladores propuestos por el movimiento revolucionario. La jornada se desarrolló con plena normalidad. El chavismo llegaba al 2006, año de elección presidencial, fortalecido. Se mostraba ante el país parte de los logros alcanzados. El Valle La Rinconada, línea 3 del Metro de Caracas, línea 4 Capuchino, Metro de Maracaibo, Metro Valencia, Metro Los Teques, Proyecto Ferroviario Norte Llanero, tercer puente el río Orinoco, 120 proyectos de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela. La oposición presentaba 3 candidatos presidenciales. Finalmente sus partidos políticos acordaron designar al entonces gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, como su opción para enfrentar a Hugo Chávez. Meses antes de las elecciones, el presidente de Venezuela estremecía al mundo con un célebre discurso ante la Organización de Naciones Unidas. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. De esta forma, Venezuela condenaba la política imperial de Estados Unidos. ¿Qué modelo de democracia es ese el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas? Esta confrontación tuvo marcada presencia en la campaña electoral. Incluso el presidente Chávez lanzó un reto a George Bush. Who lasts longer here? You in the White House of me in Miraflores. That's okay, that's okay. La oposición también se desplegaba en las calles, mientras su candidato, por debajo en las encuestas, intentaba retar a Hugo Chávez. Lo estoy esperando el día, la hora que quiera, para que salgamos a debatir frente a Venezuela. El candidato de la revolución no solo presentó sus logros, también se evidenció un alto nivel de conexión emocional con el país. Todo lo hemos hecho por amor. Aún hay mucho por hacer. Necesito más tiempo. Necesito tu voto por amor. De este a oeste, toda Venezuela grita hoy. Multitudinarias concentraciones en todo el territorio nacional llevaron a Hugo Chávez a enfrentar su tercera elección presidencial. El 3 de diciembre del 2006, casi 12 millones de venezolanos salieron a votar. Hugo Rafael Chávez Fría, 5.936.141 para el 61.35%. Esa misma noche, el presidente reflexionó sobre los retos a asumir. Desenvaino dos espadas, una contra la corrupción y la otra contra la burocratización. Esperando a Manuel Rosales. Manuel Rosales va a venir. Los dirigentes opositores se dividían entre quienes aceptaban los resultados y quienes no. ¡A prepararnos para tomar las calles! ¡Las calles nos pertenecen! Sin embargo, no se produjeron mayores hechos de violencia en el país. Antes de culminar el año 2006, el presidente Chávez anuncia la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela y deja claro cuál sería el camino del gobierno reelecto en los próximos años. El socialismo es un proceso de todos los días, de construcción diario. Avanzaremos hasta donde podamos, porque el socialismo que soñamos ni siquiera depende solo
de las circunstancias nacionales, depende mucho de las circunstancias internacionales, pero aquí hemos comenzado. Vamos hacia el socialismo. Ese es el camino de la salvación de la especie humana. Consolidado el respaldo popular a la idea del socialismo, el presidente Chávez entre 2007 y 2010 emprende una serie de acciones para profundizar el proyecto. Sobre el socialismo y la libertad de expresión, centra la atención del país en el 2007. Hugo Chávez emprende una serie de acciones para profundizar el proyecto nacional. Amaneciendo el 1 de mayo, como lo anunciábamos a comienzos de año, pues se hizo efectiva la recuperación de las instalaciones que fueron entregadas por la vieja PDVSA y por la Cuarta República a empresas transnacionales. La nacionalización, ahora sí verdadera, del petróleo venezolano, de nuestros recursos naturales. La ley respetando la virtud y honor. La CanTV también retorna a manos del Estado. Le hemos quitado poder a unas personas que lo tenían concentrado para luego diseminarlo, difundirlo en todas las direcciones. El presidente rompe con viejos organismos internacionales. Pero cuando yo he anunciado soberanamente que Venezuela se va a retirar del Banco Mundial y del Fondo Monetario, bueno, salió de una vez el vocero de la Casa Blanca amenazando a Venezuela, porque fue una amenaza cuando dice que los venezolanos padecerán las consecuencias de las decisiones de su presidente. Así lo dijo. Padecerán ustedes el fin del imperio imperialista de otoño. Mientras eran tocados intereses económicos nacionales y transnacionales, la oposición utilizó el caso de RCTV para denunciar la violación a la libertad de expresión. Que si van a nacionalizar todas las televisoras, que si va a ser un solo canal, que va a pasar con la prensa escrita. Y el gobierno que representamos nosotros, sí, somos defensores de ese concepto de libertad. Movilizaciones de calle a favor y en contra de la salida del aire de RCTV marcan la pauta a mediados del 2007. Irrespetuoso, confundiendo la libertad con libertinaje, la crítica con la insolencia, la observación con el insulto. Paralelamente, se debate una propuesta de reforma a la Carta Magna. Entre otras cosas, se plantea dar rango constitucional a las misiones sociales, permitir la reelección sin límite de periodos y establecer nuevas formas de propiedad. ¿Sabes qué esconde la reforma constitucional? Camarada, ¿usted es el dueño de esta carnicería? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años más o menos. Bueno, a partir de ahora, según el artículo 115, su negocio pasa a ser propiedad del Estado. ¿Cómo es eso? La ley es la ley, hermano. O sea, que tú a mí me vas a quitar mi negocio. Algunos creen que esto es cuento. Que se haga realidad depende de ti. No dejes que te metan gato por liebre. Vota no a la reforma. El protagonismo estuvo en manos de los jóvenes del país. Los acontecimientos se tornaron violentos. ¡Hoy no nos paremos! ¿De qué es capaz este movimiento? Cuando nosotros nos arrechamos, nos arrechamos. Que estos estudiantes trataron, a mi manera de ver, de manera inadecuada, pero manifestando una forma de protestar, de encadenarse a las escaleras de un ala del CNI. Tenían su show mediático montado para encadenarse, provocar la agitación de los compañeros estudiantes que estaban esperándolos, ¿verdad? Y montar un circo más. La violencia se expresó en distintas partes del país. En Mérida, estos espacios fueron escenario de confrontación. Carolina, estudiante de la UNEFA, recuerda la conducta de los jóvenes de oposición. Cuando ellos niegan la solicitud del debate, ellos se van en contra de la UNEFA y van, y su propósito es quemar esa universidad. Y no los entendíamos. Yo no los entendía porque yo decía, no, derecho a la libertad de expresión. Ajá, pero derecho a la libertad de expresión, ¿y tú qué haces? ¿Qué vas a hacer quemando una universidad? En medio de estas circunstancias, con 45% de abstención, el 2 de diciembre los venezolanos acuden a un nuevo proceso electoral para aprobar o no la reforma a la Constitución. La opción del no, 4 millones.
504.354 con un 50.70% de la votación. Aun cuando faltaba un 10% de las actas por contabilizar, el presidente Chávez inmediatamente asume ante el país la derrota. Y un proceso que habiendo debido terminar a las 9 de la noche, a más tardar hoy, imagínense ustedes que se hubiese alargado todo el día de hoy, todo el día lunes, todo el día martes. No. Así que yo, ante el país, todo, y ante el mundo digo, lo prefiero así. Yo prefiero que haya terminado así. Así que yo voy a dormir tranquilo unas horas esta mañana y le pido a todos que vayan a sus casas. Los que van a celebrar, una recomendación, sepan administrar su victoria. Y entonces revienta el arpa y los copleros su tonada. Y luego nos trae la tarde fiesta de toros coleados. Coleador. Qué lindo canta. No, yo no canto lindo. Para el chavismo, el 2008 se inicia como un año de reflexión sobre la derrota electoral del 2007. Hugo Chávez insiste en la aplicación de las 3 R. Y eso es un proceso permanente, dialéctico, todos los días. Luego, la rectificación en todo lo que haya que ser rectificado. Y sobre eso, y sobre todo eso, y alimentándose de todo eso, el reimpulso revolucionario. El presidente no descuida la estrategia internacional. El 23 de mayo evoluciona otro de los mecanismos que promovió. En Brasil se firma el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, con la participación de los 12 países de la región. Ahora estamos hablando de unión, estamos volviendo al código originario. La unión, de eso hablaba Bolívar. Unión, solo la unión nos falta. Los cambios en Sudamérica se dan en medio de una crisis mundial que afectó de manera especial en 2008 la economía de los Estados Unidos, nación en la que fue electo por primera vez un afroamericano como presidente. Ojalá, estoy dispuesto a sentarnos a conversar en pie de igualdad y de respeto. En este contexto, la revolución se preparaba para afrontar nuevas elecciones, las regionales del 23 de noviembre. Y hay un 40% que dice que no está ni con el gobierno ni con la oposición, que no militan, pues. Bueno, ese 40 o 30 o lo que sea, nosotros tenemos que irlo aproximando. El comandante anuncia En este contexto, la revolución avanza en logros como la puesta en órbita del primer satélite venezolano. Se acaba de lanzar el satélite venezolano Simón Bolívar. El chavismo triunfa en 17 de las 22 gobernaciones y en la gran mayoría de las alcaldías. Con esta victoria, el presidente decide avanzar en el impulso de una enmienda a la Constitución que permitiera la reelección continua. El artículo 230 quedará, el periodo presidencial es de 6 años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida. El movimiento revolucionario se despliega y recoge más de 4,5 millones de firmas en respaldo a la propuesta. El 18 de diciembre, la Asamblea Nacional aprueba en primera discusión el proyecto de modificación de la Carta Magna, que sería sometido a consideración de los venezolanos el 15 de febrero del 2009. Venezuela presente, presidente eficiente, discurso coherente, consecuente con su gente, uniendo continentes, le pagamos con amor, somos un pueblo consciente del progreso, luchando en este proceso. Yo me quedo aquí porque este es mi país, ya ves somos todos, así que decimos sí. ¡Pueblo Siva! El chavismo arrancaba el 2009 desplegado. La oposición también se movilizaba, pero en contra de la enmienda. La campaña coincidió con los primeros impactos en Venezuela de la crisis mundial del capitalismo. El precio del barril de petróleo llegó a caer por debajo de $50. Pónganme el petróleo a cero si quieren. En el 2009, Venezuela no se detiene. Venezuela no entra en debacle económica. Así llegó el 15 de febrero, día del referéndum por la enmienda. 11,5 millones de venezolanos acudieron a votar. La opción sí, 6 millones.
3.000 electores, 594 electores para un 54.36%. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la Con esta victoria, Hugo Chávez decide avanzar en la construcción del socialismo. El 3 de julio, ordenan nacionalizar el Banco de Venezuela. Porque los bancos nacieron para esto, para dar crédito, captar recursos del público e intermediar para apoyar la economía. Solo que el capitalismo degeneró a la banca y ahí está una de las causas más grandes de la crisis mundial. A finales de año, por estafas bancarias, son intervenidas las entidades Confederado, Canarias, Banpro y Bolívar. El gobierno asume el pago de los recursos a los más de 800.000 ahorristas afectados y crea el Banco Bicentenario para integrar las entidades que quebraron y garantizar el empleo a sus trabajadores. Casa de bolsa, negocio de todo tipo, movimiento de capitales extraños, el mundo de los seguros, ese es otro, un sistema. Y detrás, allá atrás, detrás de bastidores, las mismas manos. En 2010 las estafas bancarias continuaban. El 14 de junio el gobierno interviene 3 nuevas entidades, entre ellas el Banco Federal, con casi 300.000 ahorristas, a quienes el gobierno tuvo que cancelar sus garantías. Yo, por ejemplo, es producto de mis prestaciones sociales, yo fui docente durante 30 años y mi dinero está allí. En julio, una repentina denuncia del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, contra el gobierno venezolano por el supuesto apoyo a la guerrilla, crea otra crisis con el vecino país. Por eso yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia, por dignidad. Es lo menos que nosotros podemos hacer y estaremos alerta porque Uribe es un enfermo. En agosto, Hugo Chávez viaja a Colombia para reunirse con el nuevo presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Las relaciones se restablecieron. Necesitamos una Colombia en paz, estabilizada y fuerte. Y unidos ambos podemos construir o contribuir a construir la gran potencia suramericana. En Venezuela comienza otra campaña electoral, en esta oportunidad por la Asamblea Nacional. El 26 de septiembre, la revolución obtiene 95 diputados en una jornada que marcaba el retorno de la oposición al Parlamento con 64 legisladores. Crecido, desbordado, la laguna de Sinamay. Vea, Tania, vean ustedes el pueblo que vea esto. A finales de año, otra tragedia. Intensas lluvias afectaban a todo el país, dejando más de 35.000 familias en condición de damnificados. El presidente despliega todas las capacidades del Estado y crea una red de refugios. El compromiso que yo asumo es que ustedes, viviendo allá, a donde van a ir a Fuerte Tiuna y a otros lugares, de allá ustedes deben salir, es para su casa o apartamento. Así arrastrando los pasos por el... Del 2011 al 2013, la revolución bolivariana obtiene grandes triunfos y sufre la peor tragedia en su historia. Una nueva vaguada, la acción del gobierno bolivariano, en esta oportunidad en mejores condiciones para atender a los afectados. El 30 de abril del 2011, Hugo Chávez presenta al país la gran misión Vivienda Venezuela como solución estructural. Una transformación, punto y círculo. La vivienda va acompañada de eso. Los servicios, el saneamiento, el agua potable, energía eléctrica, el gas. Entre las miles de personas en condición de refugio en distintas partes del país, reinaba la expectativa. Para ellos, se abría la posibilidad de cumplir un sueño. Ninosca, habitante del estado Vargas, fue beneficiada con un apartamento en este urbanismo en Playa Grande, Catia la Mar. Lo de nosotros era muy fuerte porque si construían, no teníamos para comer bien. La meta fijada por el presidente Chávez para el 2011 fue de 150.000 viviendas, un hecho sin precedentes en la historia del país. El gobierno inicia el 7 de mayo un registro nacional que arroja más de 3 millones de solicitudes de vivienda. El gobierno se compromete a construirlas antes del 2018.
El 9 de mayo, Hugo Chávez inicia una gira por Brasil, Ecuador y Cuba. Su estancia en la isla se postergó luego de la realización de exámenes médicos. El 30 de junio del 2011, un anuncio desde Cuba conmociona al mundo. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. En medio de la tristeza, múltiples manifestaciones de solidaridad se expresan en Venezuela y el mundo. Te queremos mucho, sabemos que vas a salir de esta como has salido de otras. También nosotros estamos pasando momentos duros. Vamos, Chávez. Vamos, compañero, vamos. El presidente Hugo Chávez retorna a Venezuela el 4 de julio, en víspera de la celebración de los 200 años de la independencia. Encabeza un histórico desfile cívico-militar con participación de líderes de distintas partes del mundo. Un saludo pues de mi corazón de soldado. ¡Avanzar! En celebración del bicentenario de la Declaración de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Venciendo las conspiraciones, derrotando en 1000 batallas a quienes pretenden desde dentro y desde fuera debilitar y echar abajo a la patria y su independencia. Debemos derrotarlos y derrotarlos en paz. El presidente da continuidad a los ciclos correspondientes a su tratamiento médico en Cuba. El 27 de julio celebra su cumpleaños en Caracas. En todo el país despertaba un sentimiento de esperanza. El presidente Chávez se mantiene al frente de las principales tareas de gobierno, con la actitud que siempre le caracterizó. Es además my new look. How are you? Bien. Es un new look. Ya a finales de año se muestra recuperado y satisfecho con los avances del gobierno. El 2 de diciembre se concretó un sueño histórico. En Venezuela nació la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. El 2012 se presenta como un año de elecciones presidenciales. En su informe de gestión 2011, ante la Asamblea Nacional, el presidente ratifica su disposición de ser candidato. En esta jornada de 11 horas, la diatriba política no faltó. Acepte el debate, presidente. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. El 12 de febrero la oposición, utilizando la plataforma del Consejo Nacional Electoral, escogió en primarias a Enrique Capriles Radonsky como su opción para el 7 de octubre. El 21 de febrero, una recaída en el estado de salud del jefe del Estado altera la dinámica de los acontecimientos. En La Habana se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. El jefe de Estado regresa a Cuba para afrontar este nuevo trance. Nuevamente, sus seguidores salen a las calles a apoyarlo. Pa'lante, Chávez, en esta adversidad le pedimos a Dios, la gente de Naiguatá. A pesar de su tratamiento médico, regresa al país el 30 de abril para promulgar la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Durante días se informa al país sobre el proceso de recuperación del presidente Chávez. Es acompañado, entre otros, por Fidel Castro. El presidente retorna a Venezuela, anuncia que su evolución ha sido satisfactoria y que está en condiciones para presentarse como candidato, aspiración que formaliza el 11 de junio.
Venezuela tiene un candidato digno. Hugo Chávez. Programa de la Patria 2013-2019. Lo entrego a usted como compromiso de vida, de lucha, de batalla y por supuesto de victoria. La oposición también se iba a las calles para apoyar al cuarto candidato que enfrentaba a Hugo Chávez. En medio de la campaña electoral, un suceso conmociona al país. La madrugada del 25 de agosto se produce una explosión en la refinería de Amuay, en el estado Falcón. Más de 40 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas, hecho que posteriormente se comprobó fue consecuencia de un acto de sabotaje. Luisita, una de las afectadas de la tragedia, cuenta su historia. Que él frenó a saludar a la bebé y él se bajó del carro, caminó lentamente, llegó hasta las rejas. Yo le abrí la puerta cuando estaba caminando. La emoción para mí fue una alegría. Él me llegó y me tocó aquí en el hombro, no se asuste que yo soy Chávez. Y como no había llorado ni nada de los nervios, mi desahogue fue con él. No llore, mi corazón. Ella se asoma solita. Ella se asoma. Inocente, niña, linda. ¿Y este cómo se llama? ¿Y aquí vives tú? Vivo arrimada. ¿Vives arrimada con tus dos hijos? Son 5 hijos y soy una madre soltera. ¿Tienes 5 hijos? ¿Vives aquí? No llores. Un valiente, un gran valiente, luchador. La campaña electoral se reinició. Hugo Chávez emprende la ruta denominada de Sabaneta para Miraflores, que concluye el 4 de octubre con un lleno de 7 avenidas en la ciudad de Caracas. Gracias a Dios por permitirle estar nuevamente aquí con toda Venezuela. Los que quieran patria, vengan con Chávez. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Vamos a salvar al mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del El día esperado llegó. Casi 15 millones de venezolanos, más de 80% de los electores, acudieron a votar. Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. Hacerles este llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto y aportar lo mejor de nosotros en aras del bienestar de la patria, de la paz nacional. Tras este nuevo triunfo, Hugo Chávez asume la necesidad de profundizar. El 20 de octubre, desde el Palacio de Miraflores, lanza el conocido golpe de timón. Irse para allá, para el Caño Cubarro, a ver cómo está el proyecto de los indios Cuiva. Y quedarse 3 días allá, Nicolás. O sembrarse ahí en Sarría, no sé, un ministro, el viceministro. Estar allí, transitar allí, vivir allí unos días, oír, recoger, casa por casa, que eso no sea solo para la campaña electoral, esquina por esquina. Ustedes no vieron el bombardeo de papeles que todavía caen en el camión donde yo ando. Papeles, ahora los tiran con piedra para que lleguen, o con flecha, una flecha con un papel en la punta. El jefe de Estado viaja nuevamente a Cuba para evaluar su condición de salud. Regresa el 7 de diciembre a Venezuela. El 8 de diciembre se dirige al país para informar sobre nuevas complicaciones médicas.
Esta vez, la situación se evidenciaba como grave. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Con el presidente Chávez en Cuba afrontando una nueva operación en Venezuela, una nueva batalla electoral se da por las elecciones regionales. 20 estados de nuestro país rojos ganados por la Revolución Bolivariana, mientras otros 3 estados, Miranda, Lara y Amazonas, ganados por la oposición venezolana. Hoy el pueblo ha premiado la verdad, ha premiado la perseverancia y además le ha dado un regalo de amor al comandante Hugo Chávez. Hoy el pueblo no le falló a Chávez, como Chávez nunca le ha fallado al pueblo. La expectativa sobre la salud del presidente Chávez marca el inicio del 2013. Constantemente se emitían comunicados para informar sobre la situación. Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el comandante Chávez ha enfrentado complicaciones como consecuencia de una severa infección pulmonar. Concentraciones en apoyo a Hugo Chávez se realizaron en el país, incluso con la participación de líderes de distintas partes del mundo. Hay un hombre que está dando una batalla por la vida y está en el corazón de ustedes. Eso es lo que tiene sentido. Pero si mañana no está unidad, paz y trabajo, queridos compañeros. Gracias. El 4 de febrero, una carta del presidente Chávez mostraba la firmeza del gobierno para afrontar la compleja situación. Proclamemos sin vacilaciones la unidad y construyámoslo cada día. El 18 de febrero se anuncia el regreso de Hugo Chávez a Caracas. Multitudinarias concentraciones en todo el país expresaban la alegría del chavismo. Comandante Chávez Frías, te llevo en el corazón y te amo, comandante, porque tú eres el varón. Sin embargo, la tensa calma reinaba en torno a la salud del presidente. Porque el presidente es un ser especial. El presidente tiene una misión que cumplir y pienso que todavía no la ha cumplido. El 5 de marzo, una noticia conmociona al mundo entero. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Tengo un corazón tan leal a ti que duele volar sin ti, sabiendo que voy sin sustentación. Volar sin ti, surcar el cielo abierto de un error. Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Destrozando una promesa, saboteando una belleza, mientras yo naufrago en tu lágrima. Los honores a Hugo Chávez en Capilla Ardiente se extendieron por 11 días. Millones de seguidores expresaron sus más profundos sentimientos. Líderes mundiales, con las más diversas condiciones políticas y hasta religiosas, hicieron acto de presencia. Nicolás Maduro dejó claro cuál sería el camino para los revolucionarios. Aquí está usted, comandante, con sus hombres de pie, todos sus hombres y mujeres, leales como lo juramos ante usted, leales hasta más allá de la muerte. Y usted, presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, aquí en su patria. El 17 de marzo, Hugo Chávez es llevado por su pueblo hasta el cuartel de la montaña, sitio histórico desde el cual había dirigido el 4 de febrero de 1992 la insurrección en la cual comenzó públicamente el camino por el rescate de los ideales de Simón Bolívar. Y
echárselo a cuestas y seguir andando. Lo tomé, Hugo. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa. Aquí voy con tu borral. ¡Viva Chávez, carajo! Ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Nos enseñaste bien, nos enseñaste para siempre. Él es una voz llena de paz, aunque no se encuentre físicamente, eso nos ha representado y nos ha unificado. Rodilla en tierra como él nos enseñó, y que no vamos a dejar que esta patria se pierda, que su legado ahora es que está más vivo que nunca. Lo que él nos enseñó ha florecido en todos los niños que nosotros vemos, en cada camino, en cada huella, en cada voz y cada acto que hagamos cualquier ciudadano que se sienta venezolano, bolivariano, patriota, latinoamericano, sabe que Chávez vive y que nunca se va a ir de nosotros. A un año de la desaparición de nuestro comandante Chávez, nosotros nos sentimos más revolucionarios, más comprometidos con esta revolución, de seguir construyendo el país que queremos, para dejárselo a nuestros hijos, a nuestros seres, aquellos que verdaderamente están creciendo, y le vamos a entregar a este país lleno de amor, de paz. La Venezuela de 1998 registraba índices de pobreza superiores al 60%. Datos oficiales señalan que para 2013 la cifra cerró en 19,6%. La pobreza extrema, que se encontraba en 21%, se redujo a 5,5%, cifras que son resultado de acciones concretas, como por ejemplo, en 14 años se pasó de 387.000 pensionados a más de 2,5 millones. En ese mismo periodo, la cantidad de universitarios se incrementó de 500.000 de estudiantes a más de 2,5 millones. La obra de gobierno de Hugo Chávez, a un año de su desaparición física, sigue vigente. Ejemplos de ello: el 16 de junio del 2013 Venezuela recibió un reconocimiento de la FAO por su lucha contra el hambre. El 12 de julio de 2013, Venezuela asume la presidencia pro tempore del Mercosur. El 8 de noviembre del 2013, la UNESCO reconoce a Venezuela por el impacto positivo del proyecto educativo Canaimita. Ahora nunca uno como Chávez. Su temple, su manera de resolver las cosas, de no doblegarse ante ninguno, ni el imperio de nadie. El amor, el llamado a la paz que siempre nos hizo a todos, la unidad. Ese era Hugo Chávez.